En lo alto de un edificio gris, perdido entre tantos en el centro frenético de Ciudad de México, Rosa sostenía el celular con las manos temblorosas. El correo que acababa de recibir de la colega Patricia era otro golpe bajo. Lleva a tu príncipe encantado el viernes, si es que existe. La humillación venía con sonrisa venenosa y perfume caro, y Rosa sabía que la reunión de exalumnos sería otra vitrina para exhibir todo lo que ella no era: rica, influyente, deseada. Por la ventana del bufete de Minnemanchester, abogados donde trabajaba, se veía el tráfico fluir como sangre por las arterias de la ciudad, indiferente a su dolor silencioso. La pantalla del celular parpadeaba con una página abierta: acompañantes para eventos, profesionales discretos y confiables. Un clic, $500. Un nombre: Esteban. Respiró hondo, como quien se sumerge antes de ahogarse. Esa misma noche, mientras lavaba los platos de la cena junto a su madre enferma, Rosa pensaba en el absurdo de todo aquello. Nunca se había imaginado capaz de pagar por compañía, mucho menos por fingimiento, pero había una llama dentro de ella, no de vanidad, sino de dignidad. Solo quería, por una noche, sentir que era suficiente, que podía caminar con la cabeza en alto entre las sonrisas plásticas de los colegas de la universidad, que su historia no fuera un lastre, sino un enigma digno de descifrar. Aquella mentira sería su escudo, y aquel desconocido, su aliado silencioso. No sabía que ese gesto impulsivo estaba a punto de poner su mundo patas arriba. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora continuamos con el vídeo. Rosa Díaz Herrera tenía 28 años y cargaba en los hombros el peso de muchas vidas. Era secretaria administrativa en un prestigioso bufete en el centro de Ciudad de México, pero su presencia allí pasaba desapercibida, como si fuera parte del mobiliario. Vivía en un pequeño departamento en Iztapalapa con su madre enferma, en una rutina silenciosa entre el metro abarrotado, las planillas interminables y los medicamentos nocturnos. Su belleza era discreta, escondida bajo ropa sobria y un chongo apresurado. Pocos sabían que soñaba con ser abogada, y menos aún notaban el brillo de idealismo que se negaba a morir en sus ojos. En silencio, Rosa coleccionaba pequeñas derrotas: las risas ahogadas de Patricia detrás de la puerta, las miradas de desprecio de colegas al ver su almuerzo en tupper, la humillación sutil de vivir en un mundo donde el estatus lo era todo, y ella parecía venir de otro planeta. Pero detrás de su timidez había una dignidad firme, una especie de resistencia silenciosa. Jamás se quejaba, jamás pedía favores, y cuidaba de su madre con una ternura que era, al mismo tiempo, escudo y armadura. Su mundo era pequeño, pero lo sostenía con la fuerza de quien todavía cree en algún tipo de justicia. Había noches en que se permitía soñar, acostada junto a su madre, mirando el techo descascarado del departamento. Se imaginaba en el tribunal defendiendo a mujeres como ella. Soñaba con libros de derecho, con discursos firmes, con miradas que la vieran de verdad. Pero esas fantasías duraban poco. El sonido del nebulizador o el gemido de dolor de su madre la devolvían a la realidad. Aún así, Rosa seguía adelante, con pasos cortos pero firmes, guiada por una fe ciega en que algún día su vida dejaría de ser invisible. Esteban Beltrán no se parecía en nada a lo que Rosa había imaginado. Cuando apareció en el vestíbulo del hotel de lujo donde sería la reunión de exalumnos, ella casi desistió. Alto, elegante, con una mirada calma y enigmática, extendió la mano con una sonrisa que no parecía ensayada, sino genuina. Rosa, con un vestido prestado y zapatos apretados, intentó ocultar el temblor en las piernas. Él la trató con una delicadeza desconcertante, como si ya la conociera.
Mientras caminaban hacia el salón, ella se preguntaba si aquel hombre sabía cuánto significaba ese gesto para ella. Era solo un papel, un servicio pagado. Pero para Rosa era el primer momento en años en que sentía que podía pertenecer. La sala estaba repleta de antiguos colegas vestidos de arrogancia. Patricia, al verla con Esteban, casi dejó caer la copa de champán. Las sonrisas se estiraron en sorpresa cínica, pero Rosa, guiada por la presencia serena a su lado, se mantuvo firme. Esteban, con elegancia natural, condujo conversaciones con seguridad y humor, esquivando sutilmente preguntas invasivas. Lo que más sorprendía a Rosa era cómo él parecía realmente interesado en ella, no como una pieza exótica en un zoológico social, sino como una persona entera. En su mirada, ella no veía lástima, sino respeto. En la terraza del salón, bajo las luces de la ciudad, ambos intercambiaron confidencias inesperadas. Rosa habló de su madre, de la rutina en el bufete, de los sueños que guardaba en silencio. Esteban escuchaba en silencio, pero con una atención profunda, como si cada palabra de ella fuera valiosa. Él no reveló nada sobre sí mismo, solo dejó escapar que también conocía el peso de la soledad. Aquella noche, bajo el disfraz de un contrato, nació algo más difícil de nombrar, una conexión frágil pero real, entre dos almas que llevaban cicatrices diferentes, pero igualmente profundas. A la mañana siguiente, la realidad volvió con la fuerza de un golpe. Rosa despertó con el ruido de la tos de su madre y con el recuerdo doloroso de que aquel hombre, aquel momento, habían sido solo un acuerdo comercial. La noche anterior parecía un sueño lejano, pero el calor de aquella mirada aún la acompañaba. En el metro abarrotado, repasaba cada palabra, cada gesto, tratando de entender si lo había imaginado todo. Cuando llegó al trabajo, Patricia ya esparcía comentarios venenosos. «Al menos alguien aquí sabe contratar buenas fantasías», dijo en voz alta, arrancando risas en el pasillo. Rosa sintió que el suelo desaparecía, y aún así no respondió. Sin embargo, lo inesperado sucedió la semana siguiente. El bufete anunció que recibiría a un nuevo inversionista estratégico, alguien que haría una inmersión en el día a día del equipo antes de tomar decisiones. Cuando él entró en la sala de juntas, Rosa se paralizó. Era Esteban. Sin el traje lujoso, con una camisa sencilla y una carpeta discreta, caminaba entre los escritorios como si fuera un ejecutivo más. Nadie sospechaba su verdadera identidad, excepto ella. Sus miradas se cruzaron por un instante, y él solo sonrió con ligereza, como si dijera, «Sigo aquí». Rosa no lograba entender. ¿Qué quería? ¿Por qué estaba allí, fingiendo ser algo que no era, tal como ella había hecho días antes? Las preguntas la consumían mientras intentaba mantener la compostura en el trabajo. Pero dentro de ella, algo cambiaba. Esteban no la expuso, no mencionó la noche, no hizo insinuaciones, solo estuvo presente, observando, y poco a poco, interviniendo de maneras casi imperceptibles. Un cambio en el sistema de horarios, una mirada, severa cuando Patricia hacía bromas. Rosa empezaba a percibir que quizá aquel hombre no era un simple figurante en su vida. Tal vez él también era un alma buscando respuestas. El clima en la oficina se volvió tenso. Patricia, sintiendo amenazada su influencia, intensificó sus ataques contra Rosa. Pequeños sabotajes, correos maliciosos, comentarios que herían como cuchillas disfrazadas de sonrisas. Rosa, por su parte, luchaba contra el caos interior. Quería confrontar a Esteban, exigir explicaciones, pero el miedo era mayor. ¿Y si se estaba burlando de ella? ¿Y si todo no era más que un juego cruel de un hombre rico y aburrido? La vergüenza por haber mentido sobre la relación y la humillación constante hacían que Rosa se replegara cada día más. Esteban, sin embargo,
Veía cada gesto de ella con ojos atentos, la manera en que escondía las manos en los bolsillos para evitar que temblaran, la sonrisa forzada cuando era ridiculizada, la dignidad con que entregaba informes impecables, incluso siendo ignorada por los superiores. Él estaba acostumbrado a empleados que fingían, adulaban, competían por reconocimiento, pero Rosa era diferente. Había en ella una verdad que lo desarmaba. Quería acercarse, pero no sabía cómo derribar la muralla que ella misma había levantado. Su presencia constante empezaba a generar sospechas en los pasillos y la tensión entre ambos se volvía cada vez más difícil de disimular. Una tarde, al verla salir del edificio con los ojos enrojecidos, Esteban decidió seguirla discretamente. Observó cuando compró un paquete de arroz y un analgésico en la farmacia más barata del barrio. Cuando ella entró en el pequeño departamento en Iztapalapa, él vio, por la ventana entreabierta, una imagen que jamás olvidaría. Rosa, arrodillada junto a su madre, dándole sopa con sus propias manos, con una sonrisa cansada pero llena de amor. Allí no había máscaras ni disfraces, solo la verdad. Y fue en esa escena de humildad y cuidado donde Esteban comprendió. No necesitaba a Rosa para un juego, la necesitaba para recordar quién había sido él mismo alguna vez. En los días que siguieron, Esteban tomó decisiones silenciosas pero decisivas. Usando su autoridad oculta, reactivó el plan de salud corporativo e incluyó el nombre de la madre de Rosa como beneficiaria mediante una cláusula especial. También inició discretamente una auditoría interna, apuntando directamente a las prácticas tóxicas de los sectores donde Patricia ejercía influencia. Todo ello sin mencionar el nombre de Rosa, como quien planta flores en tierra árida sin exigir reconocimiento. Quería ayudarla, pero, sobre todo, quería que ella tuviera la oportunidad de verse como él ya la veía. Fuerte, íntegra, extraordinaria. Rosa comenzó a notar pequeños cambios. Horarios más humanos, beneficios antes ignorados, un nuevo clima laboral. Sospechaba que Esteban estaba detrás, pero evitaba creerlo. No quería ilusionarse otra vez. Aún así, algo dentro de ella empezó a florecer. Al ver que colegas antes sumisos ahora eran escuchados, ella misma comenzó a tomar coraje. Un día, al presenciar a Patricia humillar a una pasante, Rosa intervino con firmeza. Su voz tembló, pero no retrocedió. Por primera vez la escucharon y la respetaron. Aquello la transformó. Empezó a estudiar por las noches, usando libros prestados y videoclases gratuitas. El sueño de ser abogada volvía a latir. Esteban la observaba de lejos, orgulloso, pero también confundido. Por primera vez en años, sentía el peso de su propia soledad. Rosa no quería nada de él. No buscaba ascenso, no lo adulaba. Simplemente seguía adelante, a pesar de todo. Y eso lo desconcertaba. Una noche, dejó en su escritorio un sobre anónimo con una carta de recomendación y un folleto de becas. Sin firma, solo un gesto. Cuando ella abrió el sobre y lo leyó, sus ojos se llenaron de lágrimas. No sabía quién lo había enviado, pero se sintió, por primera vez, apoyada. No por lástima, sino por fe. Aún no lo sabía, pero ese apoyo invisible era apenas el inicio de algo mucho más grande. La gran reviravolta llegó una tarde de viernes, cuando todos fueron convocados a una reunión general en el auditorio del bufete. El ambiente estaba tenso, lleno de rumores sobre recortes, fusiones, cambios drásticos. Rosa se sentó al fondo, intentando pasar desapercibida. Cuando Esteban subió al escenario, vestido con un traje a medida y mirada segura, el silencio fue absoluto. Pocos lo reconocieron de inmediato, hasta que él mismo dijo: «Mi nombre es Esteban Beltrán, y soy el CEO de esta empresa». Un murmullo atravesó el salón como un rayo. El corazón de Rosa se aceleró. Todo giraba en su cabeza.
Eso no podía ser verdad. Entonces Esteban empezó a hablar sobre la cultura corporativa, sobre abusos normalizados y sobre la urgencia de una transformación. En cierto momento, su voz cambió de tono. En los últimos meses me infiltré aquí como un simple inversionista. Conocí personas increíbles. Vi coraje donde esperaba conformismo. Vi dignidad donde muchos solo ven números. Luego, sin mirar directamente a Rosa, continuó. Una de esas personas me mostró que el verdadero liderazgo comienza con la empatía, que el talento no depende del apellido ni de la cuenta bancaria. Ella me hizo recordar quién era, y por eso a partir de hoy tendremos nuevas directrices y nuevas oportunidades. Rosa estaba inmóvil. Las palabras resonaban dentro de ella como truenos. Cuando todo terminó, intentó salir discretamente, pero Esteban la alcanzó en el pasillo. Su mirada era serena, pero cargada de algo profundo. Nunca fue un juego, Rosa. Tú me cambiaste, dijo. Y entonces sacó del bolsillo un sobre y lo puso en sus manos. Dentro había una carta personal y una beca integral para la Universidad de Derecho, sin ninguna condición. Ella no sabía si llorar, gritar o correr. Se sentía expuesta, traicionada, pero también tocada de una manera que nunca imaginó. La mentira que la había protegido ahora revelaba una verdad que podía liberarla. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Esa noche, Rosa no durmió. Sentada a la mesa de la cocina, con la carta aún abierta frente a ella, sentía el corazón dividido entre la gratitud y la desconfianza. La revelación de Esteban la había desestabilizado. Se sentía manipulada, como si su intimidad hubiera sido invadida. ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Por qué fingir? Sin embargo, al releer sus palabras, algo la conmovía profundamente. Me mostraste que aún existe verdad en medio de la apariencia, que el valor silencioso tiene más fuerza que cualquier discurso. Eso no parecía un juego, parecía confesión. Rosa lloró en silencio, sin saber si era dolor o alivio. Días después, todo comenzó a encajar. Conversaciones en los pasillos confirmaban la veracidad de las acciones de Esteban. Cambios reales estaban siendo implementados. Algunos de los peores directivos habían sido despedidos. La cultura de la empresa se estaba transformando, y todo había comenzado porque alguien decidió ver más allá de lo obvio. Rosa volvió a estudiar con ahínco. Se inscribió en la universidad nocturna. Trabajaba todo el día y pasaba noches en vela, pero ahora había un propósito. La beca era real, el futuro palpable. Todavía no hablaba con Esteban, evitaba cruzárselo en los pasillos, no por rabia, sino porque aún no sabía cómo mirarlo sin perderse. Pero el destino no la esperaría. Un mes después, su madre se puso mal y fue internada de urgencia. Rosa corrió al hospital desesperada. Al llegar, descubrió que todo ya estaba cubierto. Habitación particular, exámenes hechos, medicamentos pagados. Y quien esperaba sentado en el banco del pasillo, con la cabeza baja y expresión afligida, era Esteban. Al verlo allí, tan humano, tan vulnerable, algo dentro de ella se derrumbó. Él se levantó despacio, sin decir nada. Rosa simplemente lo abrazó. Un abrazo largo, silencioso, donde finalmente se reconocieron como iguales. Ya no había disfraces, solo dos almas que por caminos torcidos se habían encontrado de verdad. Los meses siguientes fueron una reconstrucción lenta pero profunda. Rosa se sumergió en los estudios como nunca. Cada libro de derecho era un puente hacia un mundo donde por fin podía ser escuchada. Continuó trabajando en el bufete, pero ahora con otra mirada, más segura, más firme. Esteban, por su parte, mantuvo distancia respetuosa pero atenta. Sabía que ella necesitaba espacio para encontrar su propia voz, y Rosa la encontraba,
al ayudar a colegas injusticiadas, al denunciar prácticas erróneas, al crear un grupo de apoyo para empleadas víctimas de acoso. Ya no era invisible, era agente de cambio. La relación entre ellos floreció despacio, sin promesas, pero con gestos concretos. Cenas sencillas, conversaciones francas, paseos por el parque los domingos. Ya no existía la fantasía del príncipe y la plebeya. Eran dos adultos marcados por historias duras, intentando construir algo verdadero. Rosa conoció el pasado de Esteban, su origen humilde, la traición que lo volvió cínico. Y él, a su vez, vio en ella no una musa redentora, sino una compañera de lucha. Juntos empezaron a vislumbrar un futuro, no un cuento de hadas, sino una historia real, construida con respeto, valentía y elecciones conscientes. La mayor recompensa llegó el día en que Rosa recibió el diploma. Al subir al escenario, con la toga y los ojos llenos de lágrimas, buscó en la platea el rostro que la inspiró a seguir. Allí estaba Esteban, de pie, aplaudiendo como si el mundo dependiera de ese momento. Al bajar, corrió hacia su madre, ahora con salud estable, y la abrazó con fuerza. «Lo logramos, mamá». Y cuando se volvió hacia Esteban, no hubo palabras, solo una mirada que lo decía todo. Ella había vencido, no por él, sino con él a su lado, y eso marcaba toda la diferencia. Un año pasó desde aquella graduación y Rosa ahora era una mujer transformada, no solo por fuera, sino por dentro. Abogada activa, abrió su propio despacho en Iztapalapa, enfocado en ofrecer defensa gratuita a mujeres en situación de vulnerabilidad. El pequeño departamento dio lugar a un nuevo hogar, cómodo y lleno de plantas, donde vivía con su madre, que había recuperado buena parte de su autonomía y ahora hacía artesanías para vender en la feria local. A cada clienta que atendía, Rosa recordaba el dolor que un día sintió, pero ahora ese dolor se había convertido en propósito. En 1900, ese mismo auditorio donde antes había sido humillada, Rosa regresó, esta vez como ponente. Aplaudida por estudiantes y profesionales, contó su historia sin adornos, con sinceridad y firmeza. Habló sobre el valor de la dignidad, de la empatía, de la verdad. Esteban, sentado en primera fila, veía en silencio con los ojos brillantes. En el bolsillo interno del saco llevaba un pequeño anillo de plata, sencillo pero cargado de significado. Sabía que esa mujer ya no necesitaba a nadie para sentirse completa, y justamente por eso quería caminar a su lado, no como salvador, sino como igual, como compañero. La historia que nació de una mentira creció como una verdad poderosa, porque en el fondo, lo que une a dos personas no es la perfección, sino el valor de mostrarse imperfectas. Rosa y Esteban se habían elegido fuera de los guiones, fuera de los moldes, y fue exactamente por eso que funcionó. Aquel reencuentro, nacido del azar y del dolor, se transformó en un legado de justicia, amor, verdadero y redención, porque a veces lo que comienza como un disfraz termina revelando la esencia más pura de quienes somos. Si esta historia te emocionó, deja un corazoncito aquí abajo. ¿Alguna vez ayudaste a alguien sin pedir nada a cambio? ¿Crees que el amor verdadero puede cambiarlo todo? Like si crees en la bondad. Suscríbete para más historias que devuelven la fe en la humanidad. Comenta. A veces los pequeños gestos cambian vidas para siempre.